I think so, ¿Se yeah. habla con Just sit mascarilla here. o sin ella? Porque... Esa es otra. Bueno, tenemos distancia, ¿no? Sí, por lo que Do you have a translation? nos quitamos la mascarilla, ¿no? Coño. A ver si... Yes. I have. Thank you. Necesito yo esto. Tengo las orejas pequeñas y es un drama. Empezamos ya, entiendo. Buenos días. Primero disculpar por el retraso de casi media hora, con lo cual intentaremos agilizar algo, pero bueno, va a ser complicado. Soy Rafa Guerrero, soy secretario general de la sección sindical Intercentro de Comisiones Obreras de SEAT y me toca en este caso moderar este bloque, el bloque relacionado con la movilidad sostenible. Antes de presentar a los ponentes, primero explicar cómo lo vamos a hacer. La idea es hacer 3 ponencias en torno a 10 minutos, cada moderador con la parte correspondiente, y luego abrir un pequeño turno de palabra para hacer preguntas evidentemente relacionadas con lo que se ha trasladado. Haremos primero la parte de electrificación, más vinculado al sector del auto, y luego una segunda parte también con 3 ponentes y el mismo formato, vinculado en este caso al sector ferroviario, ¿no? Para agilizarlo haremos las 3 ponencias, preguntas y entrarán los siguientes compañeros que formarán parte de la mesa. Estamos hablando en esta conferencia fundamentalmente sobre política industrial con una idea de hacer una transición justa, desde el punto de vista, evidentemente, cuando hablamos de transición justa, de la defensa de los puestos de trabajo, de la defensa del empleo y del sector económico. Una transición que tiene que ver con un cambio en el paradigma tecnológico. Ya ni siquiera estamos hablando de la industria 4.0, empezamos a hablar de la industria 5.0 cuando todavía el concepto de la 4.0 aún no lo hemos acabado de asumir del todo. Estamos hablando del 5G, por lo tanto, de todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la conectividad, en relación más a la movilidad sostenible, lo que tiene que ver también con la conducción autónoma y, evidentemente, también con la electrificación, que es la parte que tocaremos en este foro. Electrificación tanto con todo lo que tiene que ver el ecosistema, la tecnología, las baterías, sobre todo más en un corto medio plazo y probablemente más en un medio largo plazo, también lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, con toda la tecnología, todo el ecosistema, por lo tanto, del hidrógeno verde. Una transición que tiene que ver también con la necesidad de luchar contra el cambio climático. Es evidente y creo que cada vez hay un consenso más amplio, todavía no suficientemente amplio, sobre todo a nivel político, fundamentalmente en algún continente, de que no se puede seguir consumiendo materias primas, recursos naturales, como si no hubiera un mañana. Hay un mañana y tenemos una obligación, precisamente, hacia ese mañana, de dejar unas condiciones para que pueda seguir habiendo un progreso social necesario. Y también, por lo tanto, en relación con lo anterior, con los cambios de hábitos de consumo. Fundamentalmente, que se van a protagonizar de forma más intensa, y que ya lo están haciendo, por una parte de la sociedad que hoy está aquí poco representada, que es la gente más joven. También cuando hablamos de hacer cambios y poner los cambios al servicio de las personas, tenemos que tener en cuenta que cuando queremos proponer y hacer propuestas concretas, tenemos que tener la capacidad de representar al conjunto de la sociedad, y sería bueno también que hubiera una participación mayor de gente joven y también mayor de mujeres, que es el 50% de esta sociedad, y por lo tanto la perspectiva de género es clave y es fundamental si queremos hacer unas propuestas, evidentemente, que vayan a solucionar los diferentes problemas del conjunto de la sociedad. Estamos hablando, por lo tanto, de un cambio también de paradigma en la movilidad, una movilidad que entendemos que tiene que ser sostenible y que tiene que ser inclusiva, que eso no aparece en la presentación, pero que lo incluyo yo, porque no basta con que sea sostenible, con que cuide con el medio ambiente, que es necesario y que es fundamental. Evidentemente, tiene que ser una movilidad accesible al conjunto de la ciudadanía. Tiene que ser una movilidad que sea accesible a cada una de las personas, independientemente del territorio en el que vivan, independientemente de su poder adquisitivo de cada una de las personas que tengan que acceder a soluciones diferentes de movilidad. Y con esto acabo. Yo creo que hemos hecho
las diferentes organizaciones sindicales que estamos hoy aquí, el conjunto de la sociedad en diferentes ámbitos, un trabajo bastante potente, sobre todo las organizaciones sindicales de prospección, de análisis, de diagnóstico, y estamos hoy aquí para empezar a situar propuestas concretas precisamente en esa dirección. Y para ello paso a la presentación, perdonadme, porque como han ido cambiando ponente, me va a costar un poquito, entre eso y los apellidos, y que me disculpe el compañero Matías si no pronuncio correctamente su apellido. Tenemos al compañero Matías Diesterge, secretario de Administración de IG Metall en Volburg, que nos explicará a continuación una presentación sobre unas soluciones de movilidad que entiendo que son bastante interesantes, no solamente, evidentemente, soluciones que contemplan el sector del auto, sino otros sectores que van a conformar todo lo que es el nuevo paradigma de la movilidad sostenible. Tenemos al compañero Enrique Meroño Sierra, responsable global de calidad y nuevas iniciativas vinculadas a la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad, creo que lo he dicho bien. Muy bien. Que también nos explicará a través de su ponencia todo lo que tiene que ver con el desarrollo necesario de la infraestructura de carga, evidentemente, para que el coche eléctrico pueda ser una realidad y que sea una realidad también accesible al conjunto de la ciudadanía, independientemente del territorio en el que viva. Y tenemos al compañero David Aliaga, lo digo David, lo digo bien, porque aquí han puesto José Antonio Aliaga, compañero mío de SEA, por eso sé perfectamente que es David. Es miembro, en este caso, del Comité Mundial del Grupo Volkswagen, que luego también nos explicará todo el impacto del vehículo eléctrico y el proyecto F3, el PERTE y el proyecto F3 que está desarrollando SEAT en colaboración también con otras empresas, como en este caso también la empresa Iberdrola. Entonces, ya para empezar, la idea es, como os he dicho antes, 10 minutos por ponencia y empieza el compañero Matías. Matías, tienes la palabra. Ja, vielen Dank. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Es muy importante que tengamos una red, que nos interconectamos, porque vamos a enfrentar muchos cambios en la movilidad. No solo es un tema alemán o español, es un tema europeo, que también trata de llevar de acompañar a las personas y para ver cómo explicarlo a las personas. Lo que está cambiando en el móvil lo hemos conseguido bastante rápido. Cada 2 años compramos un nuevo móvil, sabemos que es una nueva tecnología y simplemente lo aceptamos. Me gustaría presentar la estrategia de transformación que hemos elaborado en nuestro área, Braunschweig, Salzgitter y también Wolfsburg. Allí tenemos 3 emplazamientos de Volkswagen que son afectados y adelante. Mi biografía, yo no solo estoy dentro de la IG Metall, yo también soy muy activo políticamente, soy concejal en el Ayuntamiento de Braunschweig y estoy representado en muchos consejos de vigilancia y para hablar, asesorar a las empresas sobre nuestra estrategia de transformación para también proveerlo en el ámbito político, porque a veces nos desesperamos con la política y con los políticos y tenemos que acostumbrarnos cada vez que hay elecciones, nosotros como sindicalistas tenemos tener contacto con los políticos, porque no podemos desechar los éxitos, tenemos que seguir trabajando con los políticos. Yo trabajo en Volkswagen 33 años, yo llevo 16 años siendo comité de empresa, sigo trabajando con Daniela Cavallo, pero ya en otro sector. Y muchos saludos también de Daniela a todos vosotros. Hemos dicho que nosotros en la región, y aquí tengo algunas imágenes para que sepáis de qué ciudades se trata, y me gusta comentar el cambio global. Muchas cosas que vemos aquí, la transformación, la digitalización, la reducción de CO2, el que menos nota la digitalización ahora son los políticos, porque en la administración alemana ellos todavía usan papel. Ellos tienen sus ficheros, sus archivos, ellos no saben que tenemos un tablet y que no hace falta papel, que se puede hacer todo de manera digital. Ellos no están digitalizados, usan tecnologías anticuadas también
no hay unos nuevos conceptos para el tráfico urbano que no tienen apps, no tienen nada moderno. No han promovido esto en los consejos de vigilancia. En Alemania todavía tienes un ticket para coger el metro, el tranvía. No lo entiendo. Yo vuelo, tengo un ticket, un billete digital, participo de manera digital, pero todavía tengo un billete en formato de papel y también tenemos que tener en cuenta qué tipo, el contexto, porque la transformación de la industria del automóvil no es solo el coche. Cuando yo hago presentaciones, sobre todo a los políticos, antepolíticos, porque es importante encontrar actores que colaboran con nosotros, me estoy dando cuenta que al principio tengo que decir, yo no soy de Volkswagen, yo no soy de coches, no soy del sector de automóvil. Tengo que decir qué está pasando en el ámbito digital. El coche son las cuatro ruedas y la carrocería, el chasis, o qué es el coche. Sí, una vez que uno se entera, sabemos que por ejemplo, la bicicleta ya habla conmigo a través del app, los trenes, el avión también habla conmigo, ¿no? Y el nuevo producto que queremos es un complemento intermedio, ¿no? En Alemania siempre lo explico, todo el mundo conoce el agricultor que siembra algo y quiere un pan perfecto. Ya, porque yo sé quién es mi mejor panadero. Luego tenemos el carnicero que hace la ternera perfecta, ¿no? Y en nuestra concepción, a nosotros nos gusta la carne picada, pero la carne picada y el bocadillo de carne picada no pueden hablar, es imposible, ¿no? Para nosotros es muy importante que las redes en Europa sean más ágiles y más rápidas para que podamos promover todo lo que hemos aprendido. Vivimos en una región donde todos los factores presentes en la presentación están interconectados. Mi compañero diría, ¿dónde está el tren? ¿Dónde está Alstom? Está en Salzgitter, ya usan un tren propulsado por hidrógeno, pero en la región no tenemos hidrógeno, no tenemos la producción de hidrógeno. Y ese es el problema. Tenemos problemas estructurales dramáticos que no, que deben ser más solucionadas. Y en el sureste de Baja Sajonia hemos decidido que queremos influir la transformación. Y en nuestra alianza queremos tener una imagen para el futuro, una idea para el futuro. ¿Cómo podemos conectarnos todos? Habéis visto quizás que yo soy agricultor profesional. Tengo la formación profesional de un agricultor y yo he visitado una planta en Helmstedt y yo he visitado una granja que cultiva remolacha y quieren que esto se haga, que se cultive de manera mecánica para que la máquina recuerde dónde está la remolacha, para que no lo destruya, ¿no? Para que solo se quite la mala hierba. Conocemos muchos sectores en lo que es muy difícil, pero ese es el futuro. No lo sabemos con toda certeza. Si queremos describir algo, la dirección en la que vamos, queremos que toda la sociedad y todos los actores en el sureste de Baja Sajonia tenga una idea idea común para el futuro, para que la digitalización, los coches autónomos, todos los sistemas asistenciales que tenemos en los distintos medios de transporte, para que lo entendamos. Cuando cambiamos los bancos, ¿no? Cuando solo había tarjeta de crédito y mi madre ya no podía ir al banco porque ella no sabía cómo usar el cajero. Era otra revolución que hemos superado. Y también en la industria del entretenimiento no hemos presentado nuevos productos. Nosotros no lo hemos hecho. Todos vienen de Asia. Casi no hay reproductores del mundo del entretenimiento, y en la movilidad también tenemos que seguir siendo los mejores, ¿no? Hablando de la región de Baja Sajonia, no son tantas personas, solo son 1,1 millones afectados, pero más de 200 que trabajan en el sector automóvil y proveedores, y también las familias, quiere decir que casi todos los que trabajan en nuestra región están afectados por la transformación y se tienen que calificar.
Hemos también solicitado presupuestos de formación, de calificación, porque nosotros como sindicato hemos puesto a disposición personal y hemos conseguido 1 millón para mejorar la calificación a nivel de codeterminación de los comités de empresa para que ellos sepan qué está pasando, para que ellos sepan cómo pueden, con qué instrumentos pueden trabajar en el futuro. Y otra cosa que debemos aprender es cómo podemos atraer la economía futura para que sea CO2 neutro. ¿Cómo puedo conseguirlo? Esto tiene futuro que todo el mundo tenga su propio coche. Yo creo que no. Yo creo que en el futuro no cada uno tendrá su coche particular. Deberíamos primero tenemos que tener la carga, ¿no? Pero la carga, las estaciones de carga son para los que tienen su propia casa, ¿no? Pero no hay una ley que diga que esto debería ser público para todo el mundo. Si alguien tiene visita, que por lo menos puede cargar el coche, ¿no? Nosotros aquí tenemos como unas limitaciones sociales y que tenemos eliminar porque no queremos que alguien sea excluido, ¿no? Porque la movilidad eléctrica necesita una infraestructura. ¿Cómo es? Aquí vemos la estructura de la alianza de la región. Tenemos la Cámara de Comercio, seguros, políticos también, partidos políticos. Para nosotros es importante cooperando con Salzgitter, con la dirección Salzgitter y Braunschweig, cubrir las grandes ciudades, a tener los alcaldes en las mesas con nosotros, ¿no? Para que ellos puedan contribuir algo. Y la cooperación del territorial, donde yo también estoy representado, para que yo pueda ayudar cuando hay alguna incerteza, inseguridad para los trabajadores. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás? ¿Cuántas personas están involucradas en esta alianza de las regiones que se encarga de la transformación de toda la región? Bueno, voy a adelantar un poco porque yo creo que han pasado 10 minutos. ¿Qué problemas hemos tenido? Nuestro gobierno dijo 2 millones, que van a invertir 2.000 millones para la economía de movilidad, para inversiones futuras, pero después nos hemos dado cuenta que esos 2.000 millones ya no estaban disponibles después de un año y ya no sabemos cómo podemos conseguir estos fondos. Y por eso nosotros hemos discutido y hemos construido un nuevo modelo para que todo el mundo sepa que existe la manera de solicitar estos fondos y de aprovechar estos fondos. Vamos a pasar un poco más adelante, no solo el sector automóvil, sino también teniendo en cuenta las regiones, ¿no? Y involucrar a todos en este proceso. Para nosotros también es importante que juntos con la investigación y desarrollo y las empresas nos sentamos juntos y nos veamos como socios en la transformación junto con los trabajadores para implementarlo y para conseguirlo. Hay actores importantes como Volkswagen, el Instituto Fraunhofer, Alstom. Todos los grandes actores están presentes ahí, están intentando conseguirlo para conseguir un futuro mejor. ¿Y dónde está la región? Dentro de Alemania. Ya os he comunicado lo que hemos hecho. Bueno, te has pasado ligeramente, pero te has ajustado bastante bien al tiempo. Seguimos a continuación, en este caso, disculpa que se me ha olvidado el nombre, Enrique. con el compañero Enrique Meroño. Muchas gracias. Si me disculpáis, voy a poner aquí el cronómetro para intentar no pasarme del tiempo. Lo primero es agradecer la invitación y la idea es explicar desde la perspectiva de una empresa eléctrica como Iberdrola, pues dónde nos posicionamos con respecto a la movilidad, qué posición ocupamos en la cadena de valor y qué tipo de principales líneas de acción estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. Bueno, el primer punto
que parece bastante obvio es, bueno, pues nosotros a qué nos dedicamos, ¿no? Pues vendemos energía eléctrica, aportamos también, yo creo que un valor social imprescindible en todo el proceso, pues, bueno, como se está viendo ahora mismo, pues la electricidad tiene una importancia en muchísimos procesos adicionales, ¿no? Entonces, además de eso, pues también somos una empresa de infraestructuras y también pues se aportan productos y servicios a los ciudadanos de mucho diferente tipo, ¿no? El problema de todo esto es que el cuello de botella está en la parte de la infraestructura de recarga, porque sin ello no podemos hacer nada, no podemos dar el servicio que se espera al ciudadano y, por lo tanto, pues evidentemente es el punto neurálgico de nuestras acciones relacionadas con la parte de movilidad, el garantizar que existe esa infraestructura de recarga, ¿no? Entonces, un poco también para trasladar específicamente, que nos parece un tema importante, hasta qué punto esto es un negocio para Iberdrola, un gran negocio o no. Hemos puesto unos números que son más o menos las estimaciones de incremento de potencia contratada y de cantidad de energía consumida, si más o menos las predicciones del PNIEC del gobierno se cumplen, ¿no? Entonces, como podéis ver ahí, son unos números que están muy bien, pero no son unos números tremendamente atractivos, que uno no se plantearía en ningún caso, pues, como os diría, ¿no? Decir, bueno, nos vamos a forrar con esto, ¿no? Realmente no es, o sea, es una fábrica, por ejemplo, acero u otro tipo bueno, pues de consumidores, ¿no? Consume mucho más. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, 1 millón de vehículos eléctricos representaría un incremento de un 1% de la demanda nacional. Eso, por ejemplo, para que tengáis un orden de magnitud, porque el problema es que somos conscientes de que estas unidades, kilovatio hora, teravatio hora, gigavatio, no son unidades fáciles de entender para la gente que no trabaja en este sector, porque son muy poco intuitivas. No es como el euro o el tiempo o el peso, que de alguna manera se entienden mejor. Entonces, por eso siempre estoy buscando también pues, comparativas pues, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, en España, del año 97 al año 2007, se creció un 60% la demanda eléctrica. Eso implica, más o menos, un 6% anual, un 6% anual. Durante ese periodo nadie vio que ni las empresas eléctricas nos preocupáramos, ni que nadie diera un mensaje de alarma, ¿no? Entonces, es muy importante que se entienda que el incremento de coches y el incremento de la parte de infraestructura de recarga está dentro de lo que nosotros llamamos business as usual, o sea, el negocio normal, que es nuestro trabajo hacer y que hacemos normalmente, ¿no? Se necesita refuerzo en red, indudablemente en algunos puntos local, se va a necesitar un cierto refuerzo en algunas áreas locales también de algún tema de generación, pero en general va a formar parte de lo que es nuestro trabajo normal como empresa y, por lo tanto, pues tampoco es ni el gran negocio que nos vaya a cambiar pues, de paradigma, pero sí que es un tema muy relevante y que es un tema además que tiene unos beneficios sociales, la electrificación del transporte, bastante notables, ¿no? Si pasamos a la siguiente, aquí hay diferentes formas. Lo que quería demostrar con esta diapositiva básicamente es los diferentes modelos, ¿no? de despliegue de infraestructura y hacia dónde están dirigidos, ¿no? Hay uno que está dirigido hacia el cliente final, hay otro que está dirigido hacia empresas, hay otro que está dirigido hacia temas de movilidad compartida o urbana. Entonces, de alguna manera es importante que se vea eso y también que se vea, que es un poco también el objetivo, que no solo estamos trabajando en España, sino que el despliegue lo estamos haciendo coordinadamente a nivel internacional en países donde tenemos una implantación pues, más importante, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países de Europa como Italia, Francia o Portugal, ¿no? Entonces, esto es para poner foto o visión a lo que es una infraestructura de recarga. Hay de diferentes tipos y tiene diferentes costes y tiene diferentes pues, formas para recuperar la inversión. Realmente donde es más retador recuperar la inversión es en los puntos de recarga rápida y ultra rápida, sobre todo cuando no hay coches. Entonces, aquí Iberdrola está haciendo un decidido esfuerzo en regulaciones que no son especialmente beneficiosas para nosotros, para precisamente crear una red nacional de puntos de recarga en la parte de acceso público, ¿no? Independientemente de que la regulación no esté básicamente apoyando y, como podríamos decir, quizás un poco incluso a veces a pulmón, para de alguna forma favorecer y dinamizar el que la gente pueda ver directamente puntos de recarga y que se anime
a comprar el vehículo eléctrico, que para nosotros es una gran noticia, porque es pues la descarbonización del transporte por carretera, que es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, simplemente aquí hay diferentes tiempos. Esto siempre te da para mostrar que hay diferentes tiempos de recarga en función de la potencia del punto. Cuanto más alto es el punto, más rápido se puede cargar un vehículo. Por ejemplo, un punto de 150 o 250 podría cargarse el vehículo entre 15 minutos y 30 minutos, lo cual ya empieza a ser unos órdenes de magnitud que están bastante bien. No son los famosos hora y pico que a veces teníamos todos en la cabeza, ¿no?, para cargar en vía pública, ¿no? Si pasamos a la siguiente... y entonces aquí es un poco, nosotros ¿qué estamos haciendo, ¿no? Pues hemos creado productos para diferentes pues, segmentos, ¿no?, de la población. Tenemos un producto, como veis aquí, para la parte del consumidor final. Pasamos a la siguiente. Tenemos un producto pues para la parte también de empresas, creo que pone. No, empleados. Tenemos para empleados. La siguiente. Este es para parkings comunitarios, que es un problema bastante complejo. La ley te permite poner puntos de recarga, pero puede darse el caso de que cada uno se ponga punto de recarga en una empresa diferente y se cree un lío de cables en los parkings comunitarios importante, ¿no? Entonces, hacer una oferta integral al parking comunitario con bandejitas para los cables que de alguna forma organice todo eso y que además sea más beneficioso para la comunidad de vecinos, porque de alguna forma la inversión se reparta entre todos y de alguna forma salga pues más barato, también es un producto que estamos trabajando mucho y que nos da y que para nosotros es muy relevante, ¿no? También, bueno, pues lo que ya hablábamos antes de empresas, pasamos al siguiente. Y luego quería hacer mención a la parte de la infraestructura en vía pública, porque desde nuestro punto de vista aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado está la gente que tiene parking privado, sea en su domicilio o sea en su empresa, y pueda recargar ahí, pero hay mucha gente que no tiene parking privado. Entonces hay que crear soluciones para esa gente. Esas soluciones no solo pasan por lo que es la infraestructura de recarga a nivel interurbano, sino también pasan por la infraestructura de recarga a nivel urbano para que la gente pueda utilizar esos puntos de recarga sin necesidad de tener un parking en casa. Y hay de dos tipos. Lo podemos poner en grandes superficies comerciales, como ya lo estamos haciendo, con puntos de recarga que no hace falta que sean de unas potencias extremadamente elevadas, y otros puntos de recarga se ponen ya de potencias más elevadas y que puedan de alguna forma servir, por ejemplo, para que si alguien va a hacer la compra un fin de semana, como ahora mismo la autonomía de los vehículos ya te lo permite recargar una vez a la semana a lo mejor, pues uno puede aprovechar, coordina también el tema de la recarga y mientras que está comprando en el centro comercial, pues está haciendo su recarga en cargas que pueden ser incluso en algunos casos relativamente rápidas, ¿no? Entonces, una cosa que quiero decir también es que se habla mucho de puntos de recarga y creemos que, aunque sea menos intuitivo, sería mejor hablar de potencia instalada. ¿Por qué? Porque un punto de recarga puede tener muy baja potencia, puede tener muy alta potencia. Y el producto y el servicio al cliente final es muy distinto. O sea, los puntos de alta potencia de alguna forma permiten recargar muchos más coches en un día y los puntos de baja potencia obligan a tener al cliente mucho tiempo esperando hasta que se recargue el vehículo, ¿no? Entonces, hablar de puntos de recarga sin más, sin decir la potencia instalada, es un falso número, porque no te dice realmente el nivel de ambición en el despliegue que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente. Básicamente, el plan de Iberdrola se trata de coger las principales radiales a nivel español e independientemente de que haya o no haya coches, nosotros estamos invirtiendo en puntos y estamos instalando puntos y ahora mismo somos líderes en el mercado español haciéndolo esto. Pasamos a la siguiente. También lo estamos haciendo en los centros comerciales, o sea, los puntos estos que os enseñaba antes son los grandes puntos de recarga para hacer viajes largos, pero también estamos centrándonos mucho en los puntos comerciales, de centros comerciales, pues para ese tipo de cobertura también, pues para la gente que, bueno, pues que está haciendo la compra, etcétera, y que puede aportar y recargar ahí. Y bueno, nos estamos apoyando en muchísimos socios para hacer estas cosas, ¿no? De diferente tipo. O sea, hay socios de tipo prescripción mutua, como tenemos un acuerdo muy bueno con Volkswagen SEAT, también en la que SEAT, cuando se compra un vehículo eléctrico, prescribe nuestra solución de recarga y nosotros, cuando algún cliente se interesa por vehículos, prescribimos soluciones de SEAT también de movilidad. Y exactamente igual con otro tipo de fabricantes, también lo tenemos con diferente tipo de empresas colaboradoras para temas también relacionados con la infraestructura de recarga. O sea, lo que quiero transmitir es que tenemos todo un ecosistema montado para, de alguna forma, colaborar
conjuntamente con diferentes actores dentro del ecosistema de la movilidad para el tema del despliegue de la infraestructura de recarga. Como os comentaba al principio, pues es realmente para nosotros el punto neurálgico de nuestra actividad, porque sin él pues no hay energía que pueda suministrar a nadie, ¿no? Ni al vehículo ni al usuario. Entonces, ya para terminar, simplemente nombrar que estamos participando en diferentes PERTEs y en diferentes pues, manifestación de interés. Y vamos a la última, y en la última pues se ve aquí que tenemos, en concreto, participamos también en, me imagino que mi compañero lo contará con más detalle, ¿no? Y en un PERTE muy ambicioso a nivel nacional, en el que nosotros hay, más que entrar solo e exclusivamente en la parte de infraestructura de recarga, también vamos a entrar en otras cosas como lo que es la economía circular, el reciclado, el uso de baterías de segunda vida, o lo que es la parte de la descarbonización de nuevas fábricas, pues para que los vehículos se fabriquen con muchísimas menos o con cero emisiones de CO2, ¿no? Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, además, en el caso de Iberdrola, que aquí evidentemente lo conocemos muy bien, es una empresa líder en el desarrollo de renovables, con lo cual tiene todo el sentido el trabajo que está haciendo. No tendría ninguna lógica, evidentemente, potenciar el vehículo eléctrico si precisamente esa electricidad se ha generado a través de combustibles fósiles. Claro, en ese sentido, la colaboración con Iberdrola tiene toda la lógica del mundo, porque siempre ha sido una empresa muy preocupada por la generación de renovables. Y acabamos con la parte de David, que bueno, trasladará también alguna cuestión más concreta en relación al impacto de todo el proceso de electrificación al vehículo eléctrico, y el PERTE, como bien decía el compañero, en el que está Iberdrola, está SEAT y otras empresas como La Caixa y alguna empresa más. Tiene la palabra, David. Vale, buenos días, compañeras y compañeros. Yo el enfoque que le quería dar, aparte de lo que dice Rafa, yo también quiero expresar qué es lo que sienten y las incertidumbres que tenemos los trabajadores de la empresa del automóvil debido a la electrificación. Es cierto que todos compartimos que hay que cuidar el medio ambiente, que tenemos que hacer un mundo mejor no solo para nosotros, sino para nuestros futuros. Y lo que sí que es cierto que hay que empezar por reconocer la importancia que tiene en nuestro país, en España, el sector del automóvil. Tenemos que tener en cuenta que somos el segundo fabricante de automóviles de Europa y el noveno a nivel mundial. También, y estoy hablando ahora en el momento de los coches de combustión, más del 80% de los vehículos fabricados en España se exportan. Es el cuarto sector exportador, el del automóvil, después de los bienes de equipo, la alimentación, la química, y representa un 14% de todas las exportaciones españolas, con un efecto importante sobre otras industrias como son la siderurgia, bienes de equipo, las refinadas, entre otras. Además, es un sector con una importancia vertebradora del territorio nacional, ya que tenemos 17 fábricas fabricando en España y en 10 comunidades autónomas diferentes, lo que a su vez cuenta con una fuerte red de proveedores y fabricantes de componentes para el automóvil, que alrededor la componen 1000 fábricas en España. Por eso considero que, aparte del esfuerzo que deben de hacer los fabricantes y sus trabajadores, es importante el compromiso tanto de los gobiernos, el gobierno nacional, como de los gobiernos autonómicos, así como la implicación también del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo creo que también tiene que tener en cuenta que la ley legisla mucho más rápido que la tecnología llega, y debiera de marcar plazos quizás un poco más pausados, aunque vuelvo a repetir, creo que lo importante es llegar al coche eléctrico lo antes posible, pero siempre hay que respetar el avance de la tecnología. Por eso creo que nuestros gobiernos deben garantizar la resiliencia de nuestra industria del automóvil, impulsar la inversión industrial para que España sea una plataforma mundial en coches de cero emisiones y en la fabricación de componentes claves para los vehículos, como pueden ser las baterías que ha hecho antes mención el compañero. Pero es cierto que todo esto está generando realmente incertidumbre en los trabajadores del sector del auto. Yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de SEAT. Si nosotros actualmente en SEAT somos 15.000 trabajadores y hacemos 500.000 coches, si lo que recoge la ronda de planificación de Volkswagen para nosotros, por los próximos años, son 500.000 coches, pero que pasan de ser de combustión a ser eléctricos, evidentemente tiene un 25 o un 30%
menos de trabajo. Por lo tanto, como mínimo, tendremos un excedente. Si no somos hábiles, si nos anticipamos a los tiempos, tendremos un excedente pues también entre un 20 y un 25% de trabajadores. Somos plantilla que somos realmente no solo los de la SEAT. Todo el sector del auto en España está reconocido como grandes profesionales y que se ha demostrado durante mucho tiempo. Por lo tanto, creo que, por ejemplo, en el caso de mi empresa, lo que estamos haciendo actualmente, y desgraciadamente aprovechando los paros que tenemos por el ERTE, por la falta de componentes, de los microchips y toda esta historia, lo que estamos es ya preparando planes de formación para cambiar a la gente de profesión. Hay profesiones que actualmente en España en el sector del auto van a dejar de existir o se van a minimizar a la mínima expresión. Y sin en cambio hay otras donde no tenemos personal formado en esas tecnologías. Entonces, aprovechando estos ERTES, vamos a hacer unos planes de formación que estarán durante un año formándose. Sería una especie de máster, por decirlo de alguna manera, en electrificación, en alta tensión, algo que necesitaremos en nuestras empresas. Y también creo que esas nuevas, porque lo que decía también el compañero Matías, ahora tenemos un coche que lleva un cambio de marchas, que tiene un motor, que necesita una ingeniería. Es que vamos a pasar los trabajadores del sector de fabricar coches a fabricar tablets o móviles con ruedas. Yo lo vemos así. Pero se nos abre una gran oportunidad en una nueva profesión en cuanto a que lo importante de una fábrica de automóviles era el motor y ahora lo importante en una fábrica de automóviles es el software. Entonces creo, incluso en el caso de Volkswagen, en algunos de los comités mundiales que he participado, se hablaba de que posiblemente podían sobrar, voy a decir números por encima, 20.000 compañeros y compañeras, pero que posiblemente haría falta contratar unos 9 o 10.000 de profesiones que desgraciadamente no hemos necesitado nunca en el sector, que también son profesiones muy incipientes y que no tenemos. Y creo que eso puede ser un buen nicho para la generación de empleo para la juventud. Creo que debiéramos de aprovecharlo. Y ya para ir finalizando, me gustaría hacer un poco de remarque y creo que el tema del acuerdo de Volkswagen, SEAT y Iberdrola, creo que para el sector del auto es importantísimo. Creo que debiéramos de aprender de ese pacto en otros campos y deberíamos de ampliarlo más. Hay que tener en cuenta que en el año 2030 necesitaremos aproximadamente unos 350.000 puntos de recarga. Y para eso consideramos que este acuerdo es importantísimo. Pero a través luego de los PERTES tenemos que conseguir que el gobierno no se puede dormir. Tenemos que adelantarnos, tenemos que ser pioneros, porque no podemos perder ese 80% de exportaciones que tenemos. Si no conseguimos unas gigafactorías de baterías, si no conseguimos tener puntos de recarga y nuestro país realmente se electromovilice, nos quedaremos en la cola. Y un país como España, que es pionero en el sector del auto, ya no digo en la investigación y el desarrollo del auto, que eso desafortunadamente los alemanes nos ganan y son muy buenos en la materia, pero, pero lo que sí que es cierto es que tendremos que aprovechar y no perder la cuota que tenemos en España para eso. Tenemos que hacer grandes esfuerzos, hay que fijarse, tenemos una formación profesional que gracias a Dios parece ser que el gobierno se lo está tomando un poco en serio, supongo porque es un gobierno de izquierdas, pero hay que darle más importancia y mucha más relevancia a la formación profesional en este país, porque incluso no solamente para lo que viene en el sector del automóvil, sino en otros muchos sectores sería muy importante que tuviéramos una formación profesional fuerte, con chavales realmente formados que sean capaces de afrontar el futuro. Y yo creo que si entre todos, y si siguieran el consejo o el acuerdo que ha llegado tanto Volkswagen, Iberdrola y SEAT, creo que podremos andar un buen camino. Y el empleo que perdamos por un lado, creo que también se puede generar un montón de empleo por otro. Pero hay que formarse, hay que saber reciclarse y creo que saldremos adelante. Y si no, lo tenemos que hacer por tener un mundo más limpio para todos nosotros y los que vengan. Y muchas gracias. Gracias, David.
Bueno, teniendo en cuenta que hemos empezado fatal de tiempo, vamos fatal de tiempo, ¿no? O sea, no hemos corregido mucho. Entonces, abrimos un turno de palabra ahora de 5 o 10 minutos para hacer preguntas a los ponentes sobre las diferentes ponencias y luego damos pie a la otra mesa, en este caso al sector ferroviario. ¿Alguien que rompa el hielo, que se atreva? Quería preguntarle al señor de Iberdrola. ¿Se oye ahora? Sí, sí. Ahora, digamos, el suministro de energía eléctrica pues es de fósiles, ¿no? De energías o componentes fósiles. Para el futuro, ¿qué esta Iberdrola para garantizar el suministro está estudiando? O sea, eólica, hidráulica o qué tipo de energías son las que van a venir en el futuro para garantizar el suministro de toda la demanda de energía que ha dicho que nos va a venir y que vamos a tener. Bien, el primer punto es que el suministro en España no es solo de fuentes fósiles. Lo que pasa es que como tenemos un mercado marginalista, son las que marcan el precio de la energía. Entonces da la sensación de que solo estemos consumiendo gas, pero no es cierto. O sea, en España hay un porcentaje muy elevado ya de energías renovables instaladas. De hecho, hemos sido, yo creo que parte y pioneros en ese aspecto. Iberdrola, de hecho, tiene el mix de generación más descarbonizado de España. Tenemos muy pocas fuentes fósiles de energía, fundamentalmente en gas natural. Las centrales de carbón están todas ya cerradas y tenemos también nuclear, pero sobre todo lo que tenemos es hidráulica, eólica y estamos empezando a construir solar. Entonces, lo que Iberdrola realmente tiene como plan, teniendo en cuenta que tampoco es que yo sea aquí el especialista único de la empresa en este tema, pero básicamente lo que estamos haciendo sobre todo es fomentar en lo posible un proceso continuo de descarbonización que hará que cada vez dependamos menos de combustibles fósiles. Entonces, el problema que ha pasado esto es que esto nos ha pillado en medio de este proceso. Entonces, claro, como nos ha pillado en medio, no podemos deshacernos de las ataduras que tenemos todavía con el combustible fósil y necesitamos un cierto tiempo de reajuste para poder tener todas las fuentes de energía necesarias para poder dar energía limpia 100%. Entonces, pero insisto que quede claro, o sea, en España ya hay mucha energía renovable, tenemos un mix de generación más limpio que la media europea. No esto no es Polonia, que tiene mucho carbón, no, tampoco nos parecemos a Francia, que tiene mucha nuclear. O sea, somos yo creo que un país que está apostándole muy duro a las energías renovables de eólica y solar y hidráulica, que nosotros de hecho tenemos también muchísimo y de hecho estamos invirtiendo en más hidráulica, porque en Portugal tenemos una central de bombeo que estamos ahora mismo terminando y que en poco tiempo entrará también en operación y que beneficiará al mercado eléctrico ibérico, que al final estamos conectados con Portugal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es Iberdrola está en una decidida apuesta por una descarbonización total del mix de generación, lo que pasa es que no se puede hacer un día para otro. Entonces es un proceso gradual que se está haciendo, porque además se necesita almacenamiento de energía, entonces las baterías también tienen un proceso para ir mejorándose, mientras tanto estamos usando bombeo, que nos sirve también para almacenar energía, porque al final si uno turbina agua hacia un depósito, luego la puede volver a turbinar para abajo, y entonces pues puede generar energía eléctrica de esa manera, ¿no? Entonces, quiero decir que Iberdrola, de hecho, yo creo que a nivel nacional somos probablemente los principales defensores de la descarbonización completa del mercado de generación, pero insisto, no es una cosa que se pueda decir de hoy para mañana. Lo que nos ha pillado ahora es que el mundo se paró y se está reactivando. Entonces, en la reactivación del mundo está habiendo muchísimos problemas y desajustes de oferta-demanda. Entonces, y uno de ellos está en la parte del mercado del gas, ¿no? Pero eso es una cosa que Iberdrola poco puede hacer porque somos sufrientes exactamente igual que todos los ciudadanos. O sea, lamentablemente aquí es como se dice un pastrú, ¿no? Entra el problema, lo sufrimos todos, incluidos también nosotros. Pero insisto, lo hablo con mucha moderación porque en este caso en particular de lo que más es de movilidad, más que de esta pregunta que es mucho más general, ¿no? Y que engloba muchas más cosas. Bueno, yo a la misma persona plantear, como no puede ser de otra manera, el que la transición o se tiene en cuenta a las personas o al final difícilmente vamos a poder encarrilar todo este proceso. Me refiero, el tema de las renovables, si al final Europa lo que va a hacer y España es pagar el cambio
para que vengan de fuera los componentes, en la movilidad puede pasar o está pasando lo mismo. Es decir, si hay que poner 350.000 puestos de recarga o 1 millón de recarga y todo va a venir de China, porque no es una línea de negocio, ya no digo de las eléctricas, sino del conjunto de las empresas, pues difícilmente vamos a poder abordarlo de una manera en la cual, aparte de pagar, o sea, que al final los fondos europeos sirvan para eso, no se va a generar empleo y ni se va a cohesionar el territorio. Lo digo porque el proceso de transformación de las renovables pues está yendo también o ha ido en esa dirección, con lo cual la electromovilidad puede tener los mismos signos, ¿no? Que la industria de componentes del auto venga de fuera, los productos, aquí se siga solo ensamblando y todo el tema de la recarga venga en contenedores desde China, Vietnam, Malasia y aquí no se fabrique nada. Bueno, por la parte que me toca, porque yo entiendo que también la parte de componentes de automóvil no creo que sea yo el más adecuado para poderlo decir, pero por la parte que nos toca desde la perspectiva eléctrica, hay que tener en cuenta 2 detalles. El primero, Gamesa, que ahora forma parte del grupo Siemens, era una empresa española y ha sido líder mundial de fabricación de molinillos eléctricos, de aerogeneradores, con una importantísima participación de Iberdrola en el accionariado. O sea, Iberdrola lo que precisamente ha estado haciendo durante todo este tiempo es precisamente apoyar al mercado local, allá donde está. El mercado eléctrico tiene una diferencia con otro tipo de mercados, y es que estamos muy pegados al escenario local del país. Entonces, Iberdrola podrá tener activos en Reino Unido o activos en Estados Unidos o en México, o en Brasil o en diferentes países, pero en cada uno de ellos tiene que tener una conversación particular con la realidad de ese país. Y en concreto en la realidad española, Iberdrola ha sido, yo creo que especialmente sensible a la hora de precisamente dinamizar y apoyar a empresas locales. Por su raigambre en el País Vasco, por muchísimas otras cosas, se ha hecho muchísimo respecto a eso. Entonces yo lo único que quiero poner es una punta en lanza, porque evidentemente nosotros no podemos cambiar las cadenas de suministro a nivel mundial. Y es totalmente cierto que hay parte de los paneles solares, etcétera, que se fabrican en China, hay parte de determinados componentes que se fabrican en China, pero no todo. Y en lo posible Iberdrola, yo creo que desde hace mucho tiempo ha tenido un decidido apoyo a lo que es el mercado local de trabajo. Porque al final, lo que pensamos es que al final nosotros de alguna forma tenemos una función que no es exclusivamente una función empresarial, sino también es una función de tractor económico y social. Entonces, nosotros precisamente estamos planteándonos esas cosas desde ese punto de vista. Entonces, lo único que digo es que en lo que hemos podido, pretendo demostrar con este comentario que se está haciendo y que se ha hecho, pero que no podemos nosotros solo resolverlo porque no somos tan grandes ni tenemos tanta fuerza. Pero creedme cuando os digo que desde luego hay un decidido interés en fomentar precisamente el que las cadenas de suministro estén además a nivel local, porque incluso nos permite mucho más control de la calidad del producto, de la calidad del servicio. Es así. Entonces, por la parte que nos toca, nosotros desde luego hemos hecho un decidido esfuerzo, históricamente hablando, de la línea en la que nos sugerís, que además es que es totalmente cierto que es muy relevante y es muy importante. O sea, que ahí no vamos para nada a negar que efectivamente hay que ir por ese camino. Por nuestra parte, desde luego, es eso. Por la parte de automóvil, no. Nosotros compartimos, o sea, yo comparto totalmente lo que tú dices, y además ahora con el tema de la pandemia, el tema de los semiconductores y la falta de componentes, está claro que el Just in Time y todas estas políticas de ahorro de costes que han querido implantar las multinacionales, ahora lo estamos pagando. Pero también es cierto que al final ellos copiaban, les decíamos que trabajaran nuestra tecnología, la han copiado y se han hecho ellos dueños de la tecnología. Pero no solamente tienen la tecnología en China, sino es que están comprando la tecnología, incluso en el sector energético están invirtiendo en España. Sí. O sea, es algo difícil. Decir, oye, ¿por qué no montamos una fábrica de microchips en Europa? Porque entre que la montamos y no la montamos han pasado 3, 4, 5 años. La tecnología no es europea ya, es china, es asiática. Entonces, ahora recuperar, que creo que los gobiernos tendrían que hacer grandes esfuerzos para apoyar la investigación y el desarrollo para nuestras empresas, y tendría que ser parte, y creo que hay parte del PERTE que Sí, contempla eso, exacto. pero que no va a ser un paso fácil.
¿Por qué? Porque nos dejemos llevar por los asiáticos y ellos han sido más listos que nosotros. Ten en cuenta que tienen la deuda pública de muchos países, que es propiedad de ella. O sea, no va a ser algo fácil. Espero que los gobiernos se hayan dado cuenta y que la pandemia, desgraciadamente, haya servido para que nos demos cuenta de que no podemos tener una dependencia de Asia de esa manera. Pero te doy toda la razón. Sí, totalmente de acuerdo. Había otra pregunta y no sé si hay alguna más y si no cerramos. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, era un poco matizando también lo que has dicho, Enrique, ¿no? De Iberdrola, aquí a la pregunta del compañero. Vamos a ver. Él ha preguntado por si tenemos garantizada el suministro, ¿no? Más o menos es lo que yo he entendido de su pregunta. Vamos a ver. Me presento primero, soy Alberto Vega, sección sindical de Comisiones Obreras Endesa. Entonces, bueno... La competencia, ¿eh? La competencia. Bueno, no va a haber competencia en este caso. Es decir, vamos a ver. En primer lugar, el suministro eléctrico en España, me corriges, Enrique, Sí. no está garantizado desde el año 97, la ley 54-97. Vamos a ver. En cuanto a que desapareció una cosa que se llama la planificación centralizada y se pasó a una planificación indicativa, con todo lo que nos cuentan las leyes eléctricas de garantía de suministro. En segundo lugar, la garantía tampoco existe desde el momento en que en el Real Decreto que ha salido, el primero de los dos que ha salido, el que salió en octubre, automáticamente la reacción de empresas como Endesa y como Iberdrola fue: vamos a parar los planes de inversiones. No fueron a la última subasta que hubo de renovables, ninguna de las dos grandes empresas han ido, como sabes, entonces, y amenazaron con el cierre de las centrales nucleares. Ojo, con lo cual, lo de la garantía de suministro, relativo. Vamos a ver, estas empresas, la tuya y la mía, operan en función de una cosa que se llama beneficio y beneficio creciente, ¿no? Parámetro. Entonces, desde ese punto de vista no podemos hablar de esa garantía. Ahora bien, el tema luego también de los precios. Bueno, has citado el tema del gas. El tema del gas, evidentemente, no es que suba y se consuma gas. No. Tenemos un mercado marginalista que, en mi opinión, está mal diseñado. Data también del año 97, porque se metieron tecnologías con costes variables muy diferentes y con distinto grado de envejecimiento en el mismo paquete, que se llamó mercado marginalista. Entonces, el problema del gas es que el gas está también en el sistema, y vosotros sois líderes también en producción con gas y ciclos combinados, aparte de las renovables, también hay que decirlo. Quizá creo que sois la empresa que más ciclos combinados tenéis en gas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gas es una energía que hace lo que se denomina el factor de respaldo en el sistema. Técnicamente es un sistema eléctrico, hay que mantener una cosa que se llama tensión y frecuencia. Entonces, el gas está para eso. Los ciclos combinados tienen esa capacidad, vamos a decir, de reacción ante posibles movilizaciones de frecuencia y tensión en las renovables, que sabes también que las renovables están mejorando en ese campo, pero bueno, están produciendo una estabilidad, con lo cual yo dudo que del gas podamos prescindir a futuro. Es decir, con lo cual, digo prescindir totalmente, con lo cual seguiremos dependiendo de una tecnología, y me da igual que sea carbón o no, sino sometida a volatilidades de mercados, porque esto, lo que ha ocurrido ahora, estos subidas del precio del gas, por mucho factor que se explique geopolítico, también es especulativo. Es decir, están operando los mercados de futuro y nos estamos comiendo las ganancias de los especuladores, fondos de inversión o quien sea, que están jugando con el tema del gas. Es decir, con lo cual, yo desde mi punto de vista no me quedaría tranquilo en cuanto a incertidumbre y futuro. Evidentemente, Endesa y Iberdrola seguirán invirtiendo en renovables siempre y cuando vean rentabilidad, no hay otra. El nuevo decreto, el Real Decreto Ley que ha salido en octubre, que yo creo que lo que hace es prácticamente anular el anterior, porque lo que dice es que si las empresas presentan los contratos a plazo y a precio fijo, bueno, pues esa energía se les, vamos a decir, se les va a despenalizar, ¿sabes?, de la minoración que había en los ingresos por el tema del gas. Bueno, pues vale, las ha dejado tranquilas, las empresas, todo ha vuelto como un poco a la calma. Pero yo creo que el factor es someterse a especulación tal. Y luego España, como también sabemos, es una isla eléctrica, con lo cual centrar o concentrar toda la actividad de producción en un solo medio de producción tampoco es muy aconsejable, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de aportaciones que quería hacer. Muchas gracias. Me parece muy bien. O sea, no... Es decir, que podría... O sea, que sí que... evidentemente no estoy de acuerdo con todo, pero vamos, que me parece un comentario perfectamente válido. Vamos.
yo decía ante la competencia, y ahora yo no sé si decir corporativismo, pero bueno, por aquello de que soy puesto de acuerdo fácilmente, broma. No, es broma. Perdón, yo creo que la intervención no es ni competencia ni corporativismo, es decir, es posición crítica y Sí, ya sí. está. Es decir, y bueno, y en Comisiones Obreras, No, Endesas, compartido como además, lo compartido. vemos y lo compartimos, ¿no? Y es Sí. la posición que tiene la sección sindical. Somos críticos con el sistema, ¿no? ¿Entiendes? Y se lo manifestamos a la propia empresa, ¿vale? Nada más, Y al margen de la gracias. broma, compartido. Pues damos por cerrado esta parte de la mesa redonda. Agradecer a David, a Antonio y al compañero Matías su aportación. Y pasamos a la mesa del sector ferroviario. Gracias. Muchas gracias. Ya verás cómo fácil. Me falta una mesa, aquí. Pues, no me caben las cosas. ¿No? Sí. Y el pinganillo también te lo doy a ti. Ah, ¿por qué? Esto de la conectividad, a ver si lo aplicamos, porque tanto cable, tanto... Ya empieza. Es que yo tengo un cruce de cables, pero físico, ¿eh? No sé. Ja, ja. ¿Qué? ¿Sí? Hat Wackelkontakt. ¿Quieres una pila nada más? Bueno, empezamos la siguiente mesa. Como también ha habido algún cambio a última hora de ponente, alguno en positivo en este caso, porque por lo menos le da pues, una cierta perspectiva de género a esta mesa, que creo es importante, que es la compañera María José Viñuales, creo que lo digo bien. Sí. Es de la empresa Siemens Mobility, en este caso de la factoría de Cornellá, en Barcelona, y es la secretaria del comité de empresa y también nos hará una ponencia de los retos y, de alguna manera, las oportunidades que tiene el sector ferroviario en todo este nuevo paradigma de la movilidad sostenible, donde el sector ferroviario va a jugar un papel importante por las características propias en cuanto a ser un sector, evidentemente, que prácticamente se puede configurar, y en España prácticamente así está, de cero emisiones. Tenemos también en este caso sí que no ha habido ningún cambio, al compañero Daniel García, del Consejo de Administración de Alstom, iba a decir de SEAT, rápidamente tira uno, que en este caso también incidirá también en los retos y oportunidades del conjunto del sector, cómo lo están viviendo también desde dentro, en este caso, de Alstom. Y tenemos al compañero Shasa, de IG Metal, creo que lo pronuncio bien, y si no, que me disculpe, que es el asesor del Comité Intercentro de Siemens Mobility, que creo que él nos va a dar un aspecto más técnico de las diferentes soluciones que van a haber por parte del sector ferroviario en este nuevo paradigma de la movilidad sostenible. Como vamos bastante mal de tiempos y hay algún problema técnico, empezamos por el compañero Sasa, si no le importa, en su ponencia. Tienes la palabra. Ja. Hallo zusammen. Erstmal eine kleine Korrektur. Ich bin nicht von der IG Metall. Ich bin ebenfalls von Siemens Mobility aus Deutschland. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, und ich freue mich auch. Está aquí hoy y sobre todo es para haceros una presentación sobre nuestros productos que aportan una gran contribución para la sostenibilidad en el sector de los trenes. Me gustaría empezar en el tráfico de carga, ¿no? Y después del tráfico urbano, y después también el tema hidrógeno y la transformación de hidrógeno que nos va a brindar. Empezamos con... A ver. Vecton Dual Mode es un tren hecho para el tráfico de cargas que tiene dos motores que
se usa para la que se electrificada. En la próxima diapositiva tenemos en Europa y también en el mundo hay cada vez más demanda para la movilidad. Aquí tenemos el ejemplo de, sobre todo, el del Reino Unido. El tema diésel está solucionado de tal manera que hasta 2040 todas las locomotoras diésel se deben abandonar. Y si miramos a Alemania, todavía hay 3 trenes con motores diésel, a pesar de que la gran mayoría de las redes está electrificada. Y Suecia quiere ser neutro del clima en el 2045 y Francia también quiere reducir las emisiones CO2 de la manera más rápida posible. Hay una gran demanda y ahora nos podemos preguntar por qué necesitamos el modo Vectron dual. No, sí, también podría ser 100% eléctrico. Y tenemos una serie de razones, ya he mencionado uno, en algunos tramos, algunos tramos europeos no están electrificados y a medio plazo tampoco cambiará. Por ejemplo, tenemos grandes toneladas que requieren una potencia muy elevada, pero también tenemos un diésel limpio, no en el tráfico de mercancías. No queremos otro tren que sustituye la locomotora que se estropea. Y en Siemens Mobility hemos tenido el objetivo de ofrecer un tren muy potente que se usa para ambas cosas, para diésel y con motor eléctrico. Y eso es ideal para ese tipo de tramos que no tienen partes no electrificadas. En la próxima diapositiva vemos las ventajas en comparación con un tren de diésel, ¿no? Vemos que sobre todo el ciclo de vida se ahorra casi un 50% de gastos de ciclo de vida. Los gastos de combustible también un 50%. Hay menos gastos para el freno y cuando un tren de diésel usa trenes que son electrificadas, pero no los usa. Entonces es un desgaste, se echa a perder mucha energía y toda la potencia que todas las tramas que son electrificadas, pues se debe usar el modo eléctrico y solamente deben cambiar el modo diésel cuando no hay electrificación y se ahorraría 950 toneladas de CO2, quiere decir 6 vueltas por el mundo con un camión de 40 toneladas. Es bastante. En la próxima diapositiva vemos una imagen para que veáis cómo es a la izquierda de la locomotora. En el color lila y azul tenemos el chasis de el freno y el motor que está conectado con la parte eléctrica y detrás está el motor diésel cuando no se usa. Bien, si vemos ahora el tráfico de personas, vemos que tenemos otro modo de propulsión. Teníamos el prototipo del CityJet Eco, es el primer tren con pilas, ¿no? A nivel mundial. Y ahora vemos un vídeo sin sonido, espero. Bien, aquí lo tenemos. Voy a ir comentando. Ese es el tren que he comentado, es un prototipo. Y os comento un poco la historia. La idea era que hemos hecho un sociedad entre la Renfe austriaca y Siemens, y la idea era tener un tren con un tipo de propulsión que era sin electrificación, sin las líneas y sin ningún tipo de combustible, sin diésel.
Y también se quería intentar hacer un test, una prueba de carga en condiciones de mucho calor y en condiciones de mucho frío. Y no queríamos construir un tren totalmente nuevo. Hemos cogido el CityJet, un tren común y corriente que ya se está fabricando en Austria, y lo hemos sacado de la producción y lo hemos transformado en un tren con propulsor de cargas, de pilas, de baterías. Podemos pasar un poco adelante. Y hemos iniciado las pruebas en 2019 en 11 tramos en toda Austria. Y en el 2020, diciembre de 2020, terminamos las pruebas y el tren ha recorrido 60.000 kilómetros con batería con una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, un promedio, un 80% en modo de batería, con un desnivel de 325 metros. Hemos visto que no hay ninguna limitación en verano porque el enfriamiento funciona bastante bien. En invierno el alcance se ha reducido un poco porque también se usa algo de energía para la calefacción y todos los tramos en Austria fueron usados en Austria. Había ningún tema, nunca había ningún fallo, las baterías nunca fallaron y también hemos conseguido optimizar los parámetros de operación. En la próxima diapositiva vemos un ejemplo de un recorrido muy interesante que es bastante complicado. Vemos que en el primer tramo, en 22 kilómetros, el tren usa el modo batería, ¿no? El segundo tramo, 10 kilómetros, usa la parte electrificada y en lo más grande, en los últimos 40 kilómetros, hasta el final, con un desnivel de 300 metros, totalmente en modo batería. Y después hemos constatado que en el destino todavía tenemos un 30% de carga residual, que es bastante positivo. Y todo este tema, después del periodo de cargas, lo hemos ido evolucionando y hemos creado el Mireo Plus B. Es un sistema que tiene un sistema de carga de batería bastante fiable, que ya lo pueden comprar bueno, ya tenemos pedidos, ya se van a poder pedir en breve. Tengo una pequeña hoja de ruta que lo describe todo. Las baterías en Siemens Mobility lo hemos hecho junto con un proveedor. El desarrollo lo ha hecho el proveedor y los tests de las pruebas. Después también hemos hecho más pruebas para ver si funcionan bien con los trenes. Y al fin y al cabo también hemos hecho un test, una prueba del sistema junto con la Universidad Técnica de Aachen y lo hemos probado también en el CityJet Eco con la Renfe austriaca y en Ottenau, en Baden-Württemberg, vamos a probarlo en una región. El tren, para que aquí tenéis unos datos, son dos piezas, 120 asientos, que vamos a empezar en septiembre de 2022 y también alcanza 80 kilómetros, tiene un alcance de 80 kilómetros en modo de batería. A ver, ¿qué más? Siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo funciona la producción de las baterías en Alemania. Lo hemos hecho juntos con un socio, con Actia en Salzgitter y Siemens Mobility en Erlangen. Lo ha construido. Las baterías son fabricadas en Salzgitter, las montan en Wildenau y la instalación de los contenedores en Krefeld, en Siemens Mobility, donde también se fabrican los trenes para los ICEs alemanes, que son como los aves alemanes. Tenemos un test center para Siemens Mobility central y ahí vamos a probar las baterías y la prueba final
será con nuestro cliente en Baden-Württemberg. Y aparte de Mireo Plus B, me gustaría comentarlo. También tenemos el tema hidrógeno. Y aquí también estamos desarrollando un prototipo, el Mireo Plus H, que usa hidrógeno como energía de propulsión. Y es la plataforma ya lleva existiendo desde 2017. En la primera parte hemos usado el Mireo Plus B, lo hemos terminado. En el 2018 hemos visto, bueno, la pila de combustible también se ha desarrollado. En 2020, junto con la Renfe alemana Deutsche Bahn, hemos presentado el Mireo Plus H como prototipo. Y este es un poco diferente, ¿no? En comparación con el Mireo Plus B. A la izquierda tenemos las pilas de combustible, a la derecha las baterías de alta potencia, para que podamos también decidir si se usa el modo de pila combustible, el modo de hidrógeno o el modo de batería. Es muy importante que es un sistema de carga inteligente para que sea lo más rápido posible, ¿no? El ripostaje. El problema con el ripostaje del hidrógeno existe, y la Renfe alemana ha desarrollado una estación de carga móvil donde el hidrógeno se fabrica con electrolisis 100% ecológico, de energía 100% ecológica. Quiere decir que la estación de carga se podría montar en otro sitio, ¿no? Y para probar otros proyectos y la carga rápida, el repostaje rápido, como el diésel. En el caso del diésel debería ser en un periodo de 15 minutos. Y también lo vamos a probar en Baden-Württemberg, creo que Tübingen, a Pforzheim, y el mantenimiento lo harán en Ulm, también en el sur de Alemania. Aquí veis los datos técnicos, la ficha técnica. Tenemos los partes, 120 asientos. Es un poco más rápido, 160 kilómetros por hora, y el alcance deberían ser 600 kilómetros. Y vemos que el repostaje rápido, 15 minutos. Y hablando de la sostenibilidad en general, el Siemens Mobility, también lo comentamos ahí, el cambio climático, también va a ser una crisis que afectará a muchas empresas. Siemens Mobility. Y continuamos con la siguiente exponencia. En este caso sigue tú, Daniel, si te parece. Sí. Bien, ¿se me oye bien? Creo que se oye, ¿no? ¿No se oye? No. Ahora no funciona la traducción, bien. No sé si... ¿Ahora sí? ¿Se oye bien? No. Bueno, pues repito rápidamente. Evidentemente va a ser imposible acabar en tiempo por los diferentes problemas que hemos sufrido, a pesar del esfuerzo y el ejercicio, yo creo que hay que reconocer, de síntesis de los ponentes para intentar adaptarse al tiempo. En este caso, el compañero ya se había acabado justo con el momento del apagón. Y continuamos con las ponencias rápidamente para no perder más tiempo. Continúa el compañero Daniel. Bien, bueno, ahora parece sí que ya se me oye. Buenos días a todos. Lo primero de todo, dar las gracias por dejarme participar en un foro así y poder dar mi opinión y mi punto de vista desde mi experiencia sindical, aunque ahora es un poco diferente. Ahora estoy en un consejo de administración, pero sigo siendo representante de los trabajadores. Un poco quería empezar situando lo que yo entiendo, como creo que es nuestro sector ferroviario, qué perspectivas tenemos a nivel mundial, y relacionándolo precisamente con lo que es este foro de coordinación en cuanto a transición energética y a lo que últimamente todo se está hablando de la descarbonización en la industria, y por lo tanto qué papel puede jugar el sector ferroviario a nivel mundial. Entonces, creo que teniendo en cuenta estos factores que acabo de decir, de la descarbonización, la transición energética, creo que se está abriendo
un mercado muy, muy atractivo para todo lo que es el sector ferroviario, para el sector ferroviario a nivel mundial, y que, en cierto modo, el tren va a suponer o está suponiendo, y podrá suponer, una alternativa a lo que sería, por ejemplo, el avión, ¿no? En algunos de los trayectos para intentar precisamente buscar esa vía de descarbonización. No digo que sea una sustitución, sino que puede ser algo complementario que ayude a la descarbonización. Por lo tanto, mis compañeros de Airbus, que no se pongan nerviosos, que no estoy diciendo que deba sustituirse una cosa por la otra, sino que creo que debe ser complementario y que ayudará a la descarbonización, porque las conexiones entre las principales ciudades, según qué distancias, son trayectos que pueden transportar un volumen más elevado de pasajeros por trayecto y además en una conexión de tiempo que es muy competitiva con lo que es el sector de la aviación, ¿no? Que, por cierto, está subvencionado, por lo menos aquí en Europa, y el transporte ferroviario no está subvencionado. Y, por lo tanto, eso hace a veces que haya esa diferencia de competitividad a la hora de ofrecer alternativas con el tren, que ayudaría más a la descarbonización que con el avión. Pero, como digo, sería simplemente para algunos trayectos, porque para otros pues, no puede sustituir el avión. Por ahora no se puede sustituir. Entonces, en Europa en concreto, a nivel mundial, el mercado es muy atractivo, en Europa también, por el libro blanco que se aprobó, que recoge una serie de inversiones y una apuesta muy importante por el sector ferroviario, no solo en material rodante, en infraestructuras, en señalización, también habla de la liberalización. La liberalización, aunque es el sector de la operación, pues también es algo que creo que está poniendo encima de la mesa, haciendo atractivo el sector, pero que también va a venir, y esto ya lo digo desde una perspectiva sindical, a modificar también lo que pueden ser las condiciones laborales, las condiciones sociales de los trabajadores del sector. Porque en todo este aspecto de la liberalización, por lo menos aquí en España, estamos viendo una apuesta por el low cost, y esto representa una precarización del sector, no solo en la operación, sino también en el mantenimiento de los trenes, porque tienen que ofrecer un precio más competitivo, y como los clientes, por ahora siguen siendo clientes, son operadores privados, pero que no dejan de ser públicos en otros países. Pero es verdad que hasta el momento los clientes del sector ferroviario potencialmente eran administraciones públicas, por lo cual los sindicatos también podíamos acceder a ellos para presionar o para decir pues, que hubiera una apuesta por la tecnología, por el contenido local, por el empleo. Ahora, cuando empiezan a entrar operadores privados, estos no van a mirar por las condiciones sociales, sino que van a priorizar por el precio y el bajo coste. Y por lo tanto creo que dentro de un mercado muy atractivo que hay, pues yo creo que hay muchas oportunidades en el sector ferroviario a nivel mundial, pues nosotros tenemos que estar pendientes y vigilantes dentro de todos los ámbitos de responsabilidad de representación que podemos dentro de las empresas, como sindicatos dentro de la empresa, pero como federaciones y federaciones europeas y federaciones de país, también dirigirnos a las autoridades, administraciones o gobiernos europeos y locales. Entonces, frente a esta gran perspectiva de futuro atractivo y de crecimiento en el sector del ferrocarril, por lo que estoy diciendo, por la descarbonización, por la apuesta por el medio ambiente y por un transporte medioambientalmente sostenible, que además, como digo, transporta por trayecto un volumen de pasajeros aún mayor, las empresas están empezando a ver movimientos importantes que creo que desde los sindicatos estamos vigilando todo lo que podemos, desde los comités europeos, consejos de administración o a nivel local, las federaciones nos dan mucho apoyo a nivel industrial o a nivel aquí estatal o local, pero que están empezando a haber movimientos importantes, intentos de fusión, intentos de adquisición. ¿Para qué? Pues porque en este gran mercado que se abre, lo que están viendo es que quien pueda abarcar un nicho de un porcentaje mayor para acceder a ese mercado, los que tengan mayor capacidad. En esto vuelve a salir, que ya ha salido también en varias ponencias, el tema de la competencia china. China juntó todas sus empresas del sector ferroviario y creó un gigante ferroviario a nivel mundial. Es el mayor gigante ferroviario. Y ante eso, pues que están intentando penetrar en mercados como el de Europa, que por ahora los retienen con la excusa de que no tienen contenido local, pero ya han empezado a comprar una planta en Alemania de Voslov, Hitachi también compró Ansaldo
Ansaldo en Italia. Por lo tanto, los diferentes operadores se están empezando a mover, se están empezando a juntar y en Europa las multinacionales europeas, aunque son multinacionales pero son europeas, también están empezándose a mover. De hecho, Siemens intentó comprar Bombardier, pero desechó el acuerdo. Intentó la fusión con Alstom, que lo paró la Comisión Antimonopolio de la Unión Europea. No entendemos muy bien por qué, pero lo paró. Y después de eso, pues estaba claro que tanto Siemens como Alstom, frente al gigante ferroviario chino, tiene que crecer, tiene que tener una empresa aún mayor para abarcar un mercado mundial que si no tienes una capacidad para acceder a esos mercados, a esos posibles proyectos que vayan a salir, pues irás relegándote y sobre todo con una competencia china que ya no es por la capacidad, sino la capacidad de financiación que tienen los proyectos. Hay en proyectos en Sudamérica o en África donde prácticamente pueden pagar el proyecto al final cuando ya lo han entregado y eso las empresas multinacionales europeas ahora mismo no son capaces. Pero por lo menos sí que están intentando fusionarse y crecer. Y entonces pues estamos viendo ahora, la última adquisición ha sido Alstom, Bombardier, para intentar ganar tamaño. Estamos teniendo otros problemas, pero no los puedo explicar aquí. Pero bueno, estamos intentando ver cómo lo afrontamos. Pero es verdad que hay crecimiento y que es muy interesante, ¿no? Entonces, ante toda esta situación de que digo, todos los grandes jugadores se están empezando a mover, aquí en España también, Talgo y CAF también empiezan a sonar algunas noticias, pues hay un mercado, como digo, en el que tenemos que estar vigilantes cómo se van a colocar estas grandes empresas y lo hacemos a través de los comités europeos y los ámbitos de responsabilidad en los que estamos. Pero dentro de este abanico que digo de posibilidad está también todo lo que es el tema de la tecnología. La tecnología es muy importante y creo que ahí es donde tenemos que hacer apuesta desde los sindicatos para esa transición, porque esa tecnología que es la digitalización, ya no solo en la señalización de los trenes, que están avanzando mucho, la seguridad a bordo del tren o en la vía y la comunicación entre trenes, es un sector muy importante y donde los márgenes de beneficio son aún mayor. Hay una apuesta importante por las empresas en eso, pero que va a representar también una transición, porque el mantenimiento predictivo va a evitar pues que o los trabajadores o los reacondicionamos o veremos a ver cómo se hace, porque la digitalización va a estar muy presente en nuestro sector también y también en la apuesta que está habiendo en las grandes ciudades, las grandes capitales, por lo que serían las estaciones intermodales, que es que con una sola aplicación un pasajero pueda saber o pueda conectar o comprar billetes. Llego con el AVE a una central de tren, pero tengo conexión con una lanzadera para el aeropuerto, un tranvía, un autobús, el metro. Por lo tanto, y ahí va a haber también, ahí juega lo que es el Big Data, ahí va a haber un gran flujo de información de cómo se mueven los pasajeros y, por lo tanto, saber necesidades. Y ahí también las empresas están intentando averiguar cómo acceder a esa información, ese flujo de información que les va a ayudar, conjunto con la digitalización, a ofrecer proyectos y propuestas de alternativa, ya no solo de productos ferroviarios, sino también de movilidad, como puede ser en el sector ferroviario, ¿no? Y luego está el tema del hidrógeno. El hidrógeno, yo creo que, y ahora aterrizo más aquí en España, desde las federaciones tenemos que apostar para que la multinacional, y ya no hablo como Alstom, cualquier multinacional o empresa que quiera implantar, o que aquí en España va a haber una apuesta por el hidrógeno, se tiene que reclamar tecnología, que haya un traspaso de tecnología para que los centros de trabajo que locales puedan desarrollar también esa tecnología, que ahora mismo está muy centralizada, por lo menos en Alstom, que es el líder mundial en transporte de pasajeros con hidrógeno. Por ahora somos los únicos homologados. Permitidme este pequeño espacio para la publicidad, pero es verdad que es un sector y una tecnología muy importante que puede desarrollar un papel importante en el futuro. Y no me quiero extender mucho, ya intento acabar porque sé que vamos, pero creo que quiero un poco recoger aspectos importantes y en los que porque en todos ellos vamos a tener que jugar y situar por qué el sector ferroviario es tan importante a nivel mundial, ¿no? Ahora estamos viendo también cómo en Alemania, si formará parte, que no sé si forma parte ya del gobierno, los verdes, y en el Parlamento Europeo se está haciendo una apuesta muy importante por el transporte del ferrocarril y se quiere recuperar, por ejemplo, como decía al principio, el tren nocturno, que antiguamente se viajaba de noche y puedes conectar las principales ciudades, hay una apuesta y eso puede sustituir algunos trayectos por avión también en el tren. Por lo tanto,
las perspectivas de crecimiento del sector ferroviario a futuro es muy importante. Y ya no solo de pasajeros, sino de mercancías, sabéis que se están haciendo apuestas por diferentes corredores y que pueden sustituir el transporte, algún transporte de mercancía por carretera y sobre todo, algunos corredores muy importantes que se van a hacer en Asia, en Rusia, también se están pensando en Sudamérica. Aquí en España está el del Cantábrico, el del Mediterráneo, que no entiendo muy bien por qué sigue paralizado, nadie lo entiende, pero que los corredores que se quieren hacer para el transporte de mercancía también van a ayudar y también es un mercado importante. En definitiva, y ya acabo, lo que quiero decir, creo que hay el sector ferroviario va a jugar un papel importante en lo que va a ser la transición. Los sindicatos tenemos que estar para vigilar que esa transición no derive en una pérdida de empleo, en pérdidas de experiencia o, sobre todo, en la precarización de los puestos de trabajo. Creo que hay una oportunidad para hacer esa transformación y buscar en esos campos de la digitalización y de las nuevas tecnologías, crear otros espacios donde podamos intervenir, donde crezca el empleo también de una manera diferente y que creo que los sindicatos, Industriol, sabemos que está haciendo una campaña, bueno, lo de la transición energética que queremos participar, creo que es un buen también inicio, ¿no? Ese intento de coordinación entre principales sindicatos europeos, pues para intentar participar, dirigiéndonos, los que estamos en las empresas, dirigiéndonos a nuestras direcciones de las empresas en todos los ámbitos de representación, nuestras federaciones a nivel político, parlamentario europeo y a nivel local, ¿no? En definitiva, esto, y no sé si me he pasado o no, pero esto es lo que quería decir. Nada más. Gracias. Bueno, Yo agradecerte por aquello de la publicidad. Siento decirte que ninguno de los que estamos aquí creo que tengamos capacidad de comprar un tren alto. En todo caso, el intento ha sido... Bueno, pues si llega algún gobierno. Bueno, pensaba que decía si algún día llegamos a tener esa capacidad, digo, lo veo difícil. Bueno, le doy la palabra en este caso a la compañera María José Viñuales. Gracias. Lo primero, disculparme porque yo no estoy acostumbrada a hablar en público. Para mí esto es un reto, ¿vale? Y os voy a leer, me he preparado un documento para que me es más fácil. Como trabajadores y trabajadoras de Siemens Mobility, les voy a hablar de nuestra empresa, de la contribución a la movilidad a través de los diferentes pilares y concretamente de los desarrollos en la movilidad sostenible, finalizando con la visión desde la representación de los trabajadores y trabajadoras de las tendencias en el sector. Siemens Mobility está contribuyendo al desarrollo de la movilidad conectada como líder en soluciones de transporte. El entorno de la movilidad está actualmente determinado por las tendencias globales y continuará estándolo en las próximas décadas debido a la digitalización. En 2025, el universo digital alcanzará los 175 zettabytes. El cambio climático. En 2050 se prevé que la temperatura global aumente 2 grados. La globalización, debido al aumento del tráfico de las emisiones de gas, aumentarán hasta el 60% en 2050. Urbanización. En 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Cambio demográfico. La población de la Tierra alcanzará los 9.700 millones en 2050. Estas tendencias exigen soluciones de transporte eficaces, sostenibles, fiables y seguras, con las que se puede garantizar una alta calidad de vida para las personas que aspirarán a tener un transporte eficaz. La movilidad del futuro será sencilla, digital e interconectada. Para dar forma al futuro de la movilidad basada en los siguientes pilares: transporte ferroviario, trenes, infraestructura, soluciones de señalización y electrificación, sistemas llave en mano, así como los servicios relacionados. Esto abarca tranvías, trenes ligeros, metros, trenes de cercanías regionales, trenes de alta y de muy alta velocidad. Transporte por carretera, infraestructuras de carreteras inteligentes y soluciones de tráfico para el uso en el interior de ciudades y entre ellas. Esto incluye control y simulación de tráfico, gestión de túneles, servicios digitales que funcionan con IA, soluciones para vehículos autónomos compartidos y mucho más. Intermodalidad, integración de la información, pago, reserva y gestión de diferentes modos de transporte en una sola interfaz que proporciona acceso a todo el concepto de movilidad como un servicio más.
desde la primera a la última milla en favor de los operadores y viajeros, que es lo que un poco ha hablado el compañero, ¿vale? En definitiva, la digitalización está en el centro de la movilidad, ya que las diferentes infraestructuras recogen también a diario ingentes cantidades de datos en bruto, y desde Siemens Mobility nos centramos en fomentar la puesta en marcha de diferentes herramientas y recursos para transformarlos en información inteligente a través de soluciones y servicios basados en la nube y tecnologías Big Data. Estamos sentando las bases para el desarrollo de un ecosistema de movilidad conectado y orientado a la demanda. El transporte ferroviario digital y sostenible será el eje vertebrador de la movilidad futura, independientemente de las consecuencias que el transporte en general está sufriendo a causa de la pandemia actual. Por ello, en Siemens Mobility, con el objetivo de ser neutra en carbono antes de 2030, apuesta por la innovación sostenible y las nuevas tendencias en movilidad que revolucionarán el sector. Alineada con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la multinacional cuenta con el tren regional y de cercanías Mireo, del que ya ha hablado nuestro compañero Sasha. Además, la tecnología de enclavamientos digitales de Siemens Mobility es un hito en la digitalización de la infraestructura ferroviaria, ya que garantizando la seguridad permite una mayor capacidad y mejora la puntualidad, incremento la eficiencia operativa en la sostenibilidad. Una característica de las nuevas arquitecturas de enclavamiento en que los comandos se transmiten a los elementos de campo, contactos de vía, señales, entre otros, de forma digital, a través de una red inalámbrica. Esto permite reducir e incluso eliminar el tendido de kilómetros de cable que antes se usaba para garantizar la conexión física entre el enclavamiento y los elementos de campo. Además, la gestión del enclavamiento se puede trasladar a la nube. Otros aspectos importantes a destacar es la conducción autónoma, mediante la cual se permite una explotación más económica y eficiente de los trenes de pasajeros y mercancías, al tiempo que mejora la puntualidad y reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Un ejemplo es la línea 9 y 10 de Metro de Barcelona, que ya es autónomo. Asimismo, los sistemas de monitorización de Siemens Mobility en tiempo real, basados en la plataforma de mantenimiento integral Omnes, permiten que con los más ligeros indicios se pueda predecir la ocurrencia en el fallo del sistema, permitiendo mitigarlo e incluso resolverlo sin ocasionar ningún impacto en la movilidad. La compañía desarrolla también Airo, un gestor de tráfico ferroviario que permite adaptar la frecuencia de los trenes a la demanda de viajeros. Con esta solución se permite a operadores de metro y cercanías reducir los tiempos de espera en las estaciones, indispensables en los tiempos actuales de pandemia, así como evitar la disrupción del servicio. Más concretamente, si hablamos de Siemens Mobility España, es recorrer 125 años de camino con el sector del transporte de nuestro país, un camino que nos ha llevado a convertirnos en una compañía de referencia en nuestra industria, formando parte de grandes y exitosos proyectos de señalización y electrificación ferroviaria, tanto dentro de nuestras fronteras como en otras regiones, y habiendo exportado el talento español a más de 20 países por todo el mundo. Innovamos constantemente nuestro portafolio en las áreas de material rodante, señalización y electrificación, sistema llave en mano, soluciones de movilidad como servicio más, sistema de tráfico inteligente, así como los servicios de mantenimiento relacionados, desarrollando proyectos tanto dentro de nuestras fronteras como en el resto del mundo, teniendo presencia en más de 22 países y teniendo 3 grandes sedes en España, 3 cantos donde se encuentran nuestras oficinas centrales, el Centro de Competencia de I+D+I, integrado con más de 200 profesionales cuyos objetivos son crear y probar los sistemas de señalización y control de tráfico ferroviario, así como favorecer la investigación y desarrollo de tecnologías. Mainsphere Application Center, satélite perteneciente a la red MAC de Siemens Mobility, cuyo objetivo es el desarrollo y aplicación de soluciones digitales de movilidad personalizadas. Fábrica de Cornellá, donde pertenezco, área de más de 30.000 metros cuadrados con una plantilla de 200 personas, donde se producen y exportan desde hace más de 110 años motores de tracción y convertidores para el sector ferroviario. Y Fábrica de San Fernando de Henares,
área de unos 7.000 metros cuadrados dividida en dos, producción y almacén. Entre sus actividades incluye la planificación, montaje y ensamblaje de equipos y la realización de pruebas de los equipos de señalización ferroviaria. Contamos con un equipo formado por alrededor de 1.200 profesionales repartidos principalmente entre los tres centros, Tres Cantos, San Fernando de Henares en Madrid y Cornellá en Barcelona. Asimismo, contamos con delegados de proyectos en países como Alemania, Arabia Saudí, Brasil, Ecuador, Egipto, Finlandia, Indonesia, Mozambique, Portugal, Singapur y Turquía, entre otros. El perfil mayoritario de nuestra plantilla es el de ingeniería. Contamos con más de 500 ingenieros e ingenieras en nuestras áreas de I+D+I e ingeniería, que aseguran nuestra competitividad técnica y la posibilidad de abordar nuestras oportunidades. La edad media de nuestra plantilla es de 42 años y casi un 8% es menor de 30. Además, en nuestro equipo conviven hasta 20 nacionalidades diferentes. Somos una organización comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y firmemente convencida de los beneficios de la diversidad. La salud ocupacional y la seguridad de las personas y de los activos de la compañía constituyen un compromiso troncal y un objetivo esencial para nosotros. Y ahora, para acabar ya, ¿vale? Como ven ustedes, desde Siemens Mobility se está contribuyendo a la movilidad conectada, sostenible en todos los ámbitos de las necesidades de la ciudadanía. Desde la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, apostamos por todos estos desarrollos que favorezcan la vida de las personas, pero sin olvidar que se debe de pasar por potenciar la empleabilidad y el trabajo digno. No podemos permitir que existan deslocalizaciones de fabricación por una apuesta clara en la digitalización, las nuevas tecnologías, el cambio climático, los cambios demográficos. Debemos recordar que una industria crea puestos de trabajo directos e indirectos, pero también una cadena de proveedores y de industria auxiliar de las comarcas donde estas están implantadas, que generan riqueza para los diferentes colectivos. Debemos, a su vez, trabajar para mantener e incrementar centros de trabajo con inversiones I+D+I, a la vanguardia de las tecnologías y avanzar en la formación de los trabajadores y trabajadoras a estas nuevas tecnologías que marcarán el futuro de los diferentes colectivos, así como las nuevas generaciones. Como representantes de los trabajadores y trabajadoras en una compañía como Siemens Mobility, en continuo cambio y adaptación a las tendencias del mercado, digitalización, competitividad, etc., nuestro trabajo conlleva la negociación continua con la empresa de nuevas formas y métodos de trabajo en los diferentes sectores de la compañía, ingeniería, producción, servicios de mantenimiento, ventas, etc., siendo imprescindible adaptarnos a las necesidades de nuestra plantilla independientemente de su puesto o ubicación. En un futuro es posible que haya ciertas funciones que puedan sustituirse por procesos tecnológicos, los cuales harán que se aumente la productividad o se consigan más beneficios, pero parte de estos beneficios deben ser invertidos en la calidad de vida de los empleados, así como en la creación de empleos dignos, de calidad y en nuevas inversiones. En definitiva, debemos estar vigilantes y trabajar para que todos los objetivos que nos marcamos como representantes legales de los trabajadores y trabajadoras se cumplan. Bueno, como abrimos un turno de palabra de 5 minutos, porque vamos fatal de tiempo. ¿Alguna palabra? Bien. ¿Se oye? Sí, sí. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Jesús Ordóñez Gámez, soy el secretario de Acción Sindical de UGT-FICA y yo, bueno, con respecto a la intervención, bueno, de todos los que habéis intervenido, pero con respecto a Daniel, que ha tocado un tema que es la liberación de lo que es el sector ferroviario en España, ¿no? Y, bueno, pues aprovechando precisamente esa liberación de que se iba a hacer de todo el sector ferroviario en España, hicimos los sindicatos firmantes del Convenio Estatal del Metal, Comisiones y UGT, dentro de lo que es el Observatorio del Metal, un estudio sobre el sector ferroviario, sobre fabricación de locomotoras y material rodante
y sobre todo el mantenimiento. Y lo digo porque has hablado del tema de lo que puede traer esa liberalización en cuanto a no mirar, a ir más al precio, al coste, que para no renunciar a los beneficios. Bueno, pues digo que fruto de ese estudio que se ha hecho, se ha observado que en lo que es fabricación, todas las empresas que fabrican pues están bastante bien en línea, pero que donde está el verdadero negocio que hacen las que fabrican es en el mantenimiento. Y el mantenimiento, sí, porque el monopolio que ejerce Adif, Renfe, es que te dice que le fabrica, pero que luego durante no sé cuántos años, en el pliego de condiciones, vas a tener el mantenimiento. Y el mantenimiento es total, aunque luego aquí pues se destroza, ¿no? Se va troceando y se habla de confort, de temas de lo que es señalización, mecánica, en fin. Bueno, digo que fue interesante el tema del estudio porque en el mantenimiento es donde se observaba de verdad que aprovechando ahí las mismas empresas que fabrican, luego subcontratan el mantenimiento porque en la fabricación está muy controlado porque es Renfe y Adif la que da la certificación y por lo tanto tienen que ser empresas acreditadas, si no estoy equivocado, son empresas acreditadas, que son ellos los que la acreditan, Renfe, Adif. Sin embargo, en el sector de mantenimiento ya no, y son las mismas empresas que fabrican las que se quedan con el mantenimiento, pero luego lo subcontratan. Y lo subcontratan de tal manera que es una selva. Es impresionante la cantidad de subcontratación y de empresas de subcontratación aprovechando la reforma laboral que hay en España, que van a salarios bajos. Y yo digo, ¿dónde está la seguridad? Porque si tan importante es la seguridad de los viajeros, yo creo que ahí hacer mantenimiento, como nos decían los compañeros, porque se hicieron unas hojas estadísticas, unas encuestas, y nos encontrábamos que nadie se preocupaba por esa seguridad. Entiendo que en este caso, nuestro país debería de ejercer también lo mismo que hace en el sector de fabricación, en la parte de fabricación, también en el tema de mantenimiento, que como digo ahí ya no es tan exhaustivo ni es tan importante. Pero digo, es interesante, ¿no? Es interesante el estudio y os animo a que lo veáis porque está colgado en el observatorio de la FMF, porque para nosotros fue una sorpresa, ¿eh? Digo una sorpresa porque nos encontramos donde tenemos representación sindical, es verdad que tenemos una correlación de interlocución bastante fluida, pero como aquí en España también el 90% de las empresas son microempresas, pequeñas empresas, donde nos cuesta tener representación, nos encontramos que es una selva porque hacen de todo. Hacen limpieza y mantenimiento, hacen el tema de confort, climatización, todo. Hacen un mantenimiento integral donde te encuentras que, ya digo, para nosotros ha sido sorprendente en cuanto a que ahí va a ser una tarea nuestra, de los sindicatos firmantes, el poder hacer, si es posible, un acuerdo marco general para todo el subsector de mantenimiento, porque si no va a ser imposible, salvo que deroguemos la reforma laboral, va a ser imposible que los trabajadores y trabajadoras de verdad tengan unas condiciones óptimas en cuanto para poder desarrollar su trabajo con unos salarios dignos y sobre todo que redunde en la seguridad de los viajeros, que yo digo que alguien tendría que poner también pie en pared y decir que la seguridad es tan importante como el coste, ¿no? Gracias. Bueno, tras la pregunta ponencia, pues, un poquito de brevedad, pero bueno, está bien. Supongo que iba dirigida a él en concreto, ¿no? No, ya, pero para todos. Vale, bien. Bueno, sí, yo creo también como tú que más que una pregunta ha sido una intervención, un posicionamiento y que lo comparto simplemente por hacer algunos matices. Sí que es verdad que hay que estar vigilante en cuanto a todo lo que es la subcontratación, porque ya no solo la subcontratación, sino la sucesión de empresas que hacen a veces cuando deja de ser una mantenedora y lo coge otra. Esos los convenios provinciales, por lo menos en Barcelona, consiguió que el sector ferroviario se subrogaran todas las condiciones y mientras no tengamos un acuerdo marco, que eso es difícil también de conseguir porque son varias federaciones las que entran ahí,
pero es verdad que una cosa es un acuerdo de sector y otra cosa es un acuerdo marco, se podría ver para ver cómo cubrimos, pues mientras se podría utilizar lo que sería este elemento de la subrogación como cláusula en los convenios provinciales. En cuanto al mantenimiento, yo no creo que sea donde haya más margen de beneficio, pero sí que es verdad que es un negocio muy atractivo, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque son a largo plazo. Son a largo plazo, pero ¿qué es lo que está empezando a jugar ahora? Es verdad que Renfe y Adif, a Renfe sobre todo, cuando adjudica un proyecto, te adjudica el proyecto y se queda el mantenimiento una parte y hace una participada, una joint venture con las empresas constructoras. Y te crea Irbia, te crea Betren, te crea Actren y tiene el 49%, 51% Renfe, se queda el 49% y la empresa constructora o la empresa mantenedora se queda en la otra parte. Pero al final, que eso podía precarizar el sector, pero estábamos los sindicatos dentro, porque los sindicatos de Comisión Obrera UGT dentro de las principales empresas vigilábamos el traspaso y los compañeros de Renfe pues lo hacían por su lado. Ahora, en Alstom, por ejemplo, ya tenemos una experiencia que empieza a ser diferente con la liberalización, porque ahora ya no adjudica Renfe. Ahora, por ejemplo, es WeGo. WeGo, los trenes de Francia, son Alstom de doble piso de Francia. El mantenimiento lo hace Alstom. Y para saltarse nuestro convenio de mantenimiento ha creado una empresa, aparte se llama Ateinsa, con unas condiciones que van del provincial, que están por debajo de nuestro convenio de empresa. Y ahí es donde tenemos que estar vigilando. Nos cuesta mucho, desde luego, evitar este tipo de decisiones. Pero creo que es importante esto que lo hubiera matizarlo, ¿no? Que pues, era lo que me refería con la liberalización, que ya no va a ser una participada con Renfe, que quieras que no hay un control ahí entre los sindicatos. Es que ahora ya es directamente con la empresa privada, la otra empresa privada que es operadora, con la constructora o mantenedora, y el convenio aplican, pues creen una empresa aparte si hace falta, con otro NIF, y es verdad que luego tenemos que hacer elecciones sindicales en esa empresa, intentar crecer e intentar recuperar condiciones, pero claro, nos lo ponen más complicado. Por ahora, en nuestro caso, han conseguido saltarse creando esta empresa que se llama Ateinsa. Pero bueno, ahí estamos intentando luchar por entrar también, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Gracias. Sí, pues cerramos ya entonces. Pues antes de cerrar, un minutito nada más para despedir a los compañeros y sí que en modo de reflexión alguna cuestión que situar en 2 minutos de carácter muy breve. Bueno, como el compañero somos sindicalistas y la brevedad la entendemos de forma diferente al conjunto de la sociedad, ¿no? Pero desde esa visión de la brevedad que tenemos los sindicalistas, estamos en un foro de política industrial, además en un momento complicado, en un momento de transformación, en un momento que exige tener una cierta mirada amplia porque estamos hablando además de un cambio de modelo productivo y de un cambio de modelo económico con lo que eso significa. Yo creo que aquí en las diferentes ponencias, las 2 mesas, ha quedado claro, es algo que tenemos bastante asumido, que no se puede seguir apostando por un modelo productivo devorador de recursos, como si no hubiera un mañana y como si los recursos naturales en este caso fueran finitos. Un modelo además que lo que ha hecho es buscar desde la lógica de maximizar beneficios, fragmentar el conjunto de la cadena de valor, que es algo que ha salido aquí en bastante de las ponencias y que ha externalizado además parte de la producción a miles de kilómetros buscando única y exclusivamente manos de obra más barata, prácticamente semiesclava en algunos casos y evidentemente solo con esa lógica de acaparar riquezas en manos de unos pocos sin aportar nada al conjunto de la sociedad. Y aquí se está hablando, por lo tanto, de algo que tiene un calado y que tiene una trascendencia considerable, de cambiar ese modelo, de apostar por un modelo económico sostenible, por lo tanto, que cuide con el medio ambiente, que basado en la economía circular, en las energías renovables, como se situaba en una de las ponencias, pero también inclusivo, puesto al servicio de las personas. Y por eso, en las ponencias que están situando, por eso cuando hablamos de política industrial, lo hacemos porque entendemos que el motor de ese modelo económico tiene que ser precisamente la industria que tiene capacidad de generar riquezas que se revierten en el conjunto de la sociedad, en este caso, a través de la creación de empleo de calidad, de empleo, por lo tanto, bien retribuido, de empleo estable, pero también a través de una fiscalidad justa, una fiscalidad progresiva que ponga en valor lo público, que ponga en valor las pensiones. En la primera ponencia se hablaba de las pensiones. Las pensiones son sostenibles y tienen que ser sostenibles porque es cuestión única y exclusivamente de voluntad política y, evidentemente, de distribución de las riquezas. Que ponga en valor la sanidad, la educación, evidentemente el conjunto de prestaciones públicas que forman el estado de bienestar. Y lo digo porque en países fundamentalmente como los que están aquí representados, como España, como Alemania, pero en la gran mayoría de los países del conjunto de la Unión Europea, nuestro modelo de convivencia no se basa solo
en una democracia avanzada, que también y fundamentalmente, pero también en el estado de bienestar, que es clave, porque es la herramienta final que actúa de forma redistributiva de la riqueza y que permite la vertebración social, la vertebración territorial y que permite lo fundamental, que es que el conjunto de las personas nos podamos desarrollar como personas, que es a lo que aspira el conjunto de la ciudadanía, bueno, salvo ese 5% que aspira a seguir acaparando riqueza sin aportar nada al conjunto de la sociedad. Lo digo porque hablamos de política industrial en letras mayúsculas. Yo cuando veía lo de política industrial, creo que lo de política también tenía que haber aparecido en letras mayúsculas, porque estamos hablando de poner de política para poner a la gente en el centro de esas medidas. Y acabo, hay una oportunidad. Hay una oportunidad porque hay una cierta voluntad política en la Unión Europea que se trasladan en los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. En el caso de España se articula a través de los PERTE y evidentemente creo que están orientados de forma correcta en unos objetivos que tienen que ver con lo que aquí se ha hablado, cuidado del medio ambiente, digitalizar y modernizar el tejido productivo, avanzar en cohesión social y cohesión territorial, pero que esos objetivos solo se van a alcanzar desde el diálogo social, desde la cogobernanza, a la hora precisamente de articular, de desarrollar esos proyectos, esos objetivos. Y lo pongo porque ni todo es tan feo ni todo es tan bonito. Ayer cuando hablaba la ministra del PERTE del vehículo eléctrico conectado, él lo explicaba como si fuera la octava maravilla. El PERTE del vehículo eléctrico conectado de este país, lo pongo como ejemplo, tiene una dotación de 4.000 millones de euros de dinero público, de dinero de todos los contribuyentes. De esos 4.000 millones se destinan a formar, a capacitar, a recalificar a los 2 millones de trabajadores del sector del automóvil en este país, solo 90 millones de euros. Y eso es así porque ese proyecto, ese PERTE, se ha hecho sin fomentar el diálogo social, sin cogobernanza, ni en la construcción ni en el desarrollo del mismo. Y lo sitúo porque evidentemente ahí es donde creo que tenemos que poner el acento, porque si no todo lo que articulemos como propuesta, si no tenemos la capacidad de trasladarlo a lo concreto, sirve para poco. Y por lo tanto el diálogo social es clave y solo podremos hacer frente a este reto, al reto de cambiar el modelo económico y ponerlo al servicio de las personas, desde la cogobernanza y desde, evidentemente, el diálogo social. Yo acabo con esto, agradecer la paciencia, agradecer también a los traductores que están allí en aquella pecera. Antes he visto salir un traductor y medio cuerpo le pasaba por encima de la pecera en la que está, ¿no? Agradecer el trabajo que sin ellos sería imposible. Muchas gracias y a El Café. Gracias. Muy bien.